socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está aferrada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra nos ha sostenido, Señor. Gracias. Temprano yo te buscaré, Dios. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está aferrada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Hay una unción allí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Hay una unción allí cayendo sobre mí, curándome, cambiándome ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción allí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Hay una unción allí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Paz, gracia y misericordia os sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Hacedor de la vida por permitirnos llevar un mensaje de vida a todos los que están ahora conectados en este momento, a los que van a ver este video y a los que están deseosos de escuchar una palabra de vida, una palabra enviada del cielo. Como siempre, antes de
partir este pan queremos dar gracias al Altísimo Dios, primero por permitirnos llevar este mensaje a todas las partes de la tierra y a todos los que desean escuchar una palabra de vida. Y quiero decirte, Padre Celestial, te damos la honra a ti, la gloria a ti por permitirnos llevar estas buenas nuevas a todos los que desean, los que están sedientos, los que esperan esa palabra, ese pan celestial que proviene del cielo. Te damos la gloria y la honra a ti, oh Dios, te damos esas gracias, esas alabanzas, esa aleluya a ti, oh Dios, porque tú eres digno de ser alabado. Gracias por tu palabra, que vida eterna permanece, que está con nosotros y que si hoy ponemos fe en ella, os será un hecho. Por eso te damos esas gracias a ti y esa gloria a ti. Amén y amén. Hoy el Padre Celestial nos regaló un día más en su presencia. Y hoy les quiero compartir un tema muy especial de lo importante, lo valioso que somos para el Altísimo Dios. Lo importante que somos para el Altísimo Dios. Alguien que ha sido rescatado de este mundo, alguien que ha sido llamado para su gloria, es un especial tesoro, es alguien muy especial e importante para el Altísimo Dios. Por eso quiero abrir esta predicación con una palabra de vida que está escrita en el profeta Jeremías 31:3 y dice: Y el Señor Jehová se manifestó a mí y mucho tiempo ha, diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Vemos a un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, y que nos ha amado no solamente con un amor pasajero o un amor que va a durar por un tiempo establecido, sino nos ha amado eternamente. Antes que nosotros fuéramos formados, antes que fuéramos criados en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos había amado. Por eso dice en su palabra que nuestro embrión vieron tus ojos, que el Señor nos predestinó para ser hechura suya, gloria suya. Por eso somos importantes para Él. También hay una palabra que está escrita en el apóstol Mateo y nos dice en el apóstol Mateo en el número 9:36: Y viendo las gentes tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros vemos en el ámbito material, cuando un pastor deja sus ovejas, ¿qué pasaría? Sus ovejas se pierden, viene de pronto el lobo y se las come, o los animales salvajes las devoran cuando no está ese pastor. Pero cuando el Señor llegó a Israel, cuando Él empezó a dar su mensaje, cuando el Señor, el Padre Eterno, le permitió predicar en su nombre y empezar su ministerio, vio a todo Israel como si no tuviera un pastor y se compadeció de ellos, porque no tenían ese pastor. De ahí en adelante nuestro verdadero y eterno pastor es nuestro Señor Jesucristo, el cual no nos deja, el cual siempre nos apoya, el cual que si nos perdemos, Él nos rescata, que si nos alejamos de Él, Él viene y nos llama, y todo ese sinnúmero de maravillas que hace un pastor, que da la vida por sus ovejas. Y eso es lo que hizo explícitamente nuestro Señor Jesucristo. En una parte de la palabra nos hablan de unas personas que vivieron en el tiempo del Señor Jesucristo, que se llamaban los fariseos. Los fariseos eran personas muy importantes en ese tiempo de Israel, el cual llevaban el mensaje de la palabra de Dios. Pero hay algo muy triste en esa época. Eran gentes que supuestamente tenían un rango, una posición, tenían una importancia en el hombre, que vestían de vestiduras muy lujosas, tenían atuendos, de pronto hasta en sus vestiduras llevaban
partes preciosas o como oro, como plata, y eran personas que no se mezclaban con las personas, que si alguien venía con una necesidad ni siquiera le ponían cuidado. Por algo el Señor Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados, los llamó hipócritas y fariseos, que no daban ese honor al pueblo. Si algo lo diferenció a los fariseos del Señor Jesucristo, fue que el Señor Jesucristo no tuvo acepción de personas. Él le hablaba a ricos, a pobres, a romanos, a israelitas, a bajitos, a gordos, no le importaba. Él quería era ayudar a todo el mundo. Él se hizo a los pobres, a los ricos, a todo el mundo. Él siempre llevó su mensaje de poder, de humildad, que a pesar de que era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, Él no tuvo acepción de personas. Él nunca humilló a nadie. Él siempre le dio el valor a una persona. ¿Y por qué? Porque tenía su corazón arrepentido, porque sabía que lo estaban buscando, porque si alguien nos conoce verdaderamente tal y como somos, es nuestro Señor. Él sabe todo de nosotros, nuestro respirar, nuestro levantar, lo que hacemos en el transcurso del día, y sabe las intenciones, aún nuestros pensamientos, lo que pensamos nosotros. Él lo sabe todo. Entonces, el valor que nos da el Altísimo Dios es importante. Y nosotros, en medio de este caminar, a veces vienen dardos del enemigo, vienen pensamientos, palabras de otras personas que nos quieren hacer creer que lo que nos está hablando es cierto, y perdemos ese valor que nos dio el Padre cuando lo conocimos, cuando Él nos eligió, cuando Él nos dio esa oportunidad de conocerle tal y como Él es. Nosotros somos importantes no porque nosotros lo seamos, sino porque creemos en el Dios Todopoderoso. Eso nos convierte en alguien especial, en alguien que ha sido elegido, que ha sido rescatado. Entonces, hay muchas palabras que llegan como dardos a nosotros. Y a veces los hombres nos dicen: es que no vales nada, no vales nada para nadie. Y eso es totalmente lo contrario, porque el Señor sí nos da un valor en Él, nos da esa importancia, ese favor de parte de Él. Y también nos dice: es que nadie te ama, nadie, ni tus padres, ni tus amigos, ni nadie te ama. Eso también es otro dicho que no es de Dios. Y también otro dicho que dicen es que no eres importante para nadie. Y si les digo, mis amados, mis hermanos, que si así el mundo nos dejara allá atrás, si todo el mundo no nos quisiera, si nos abandonara todo el mundo, si tenemos al Hacedor de la vida, si el Señor está con nosotros, amén, así sea, lo tendremos todo, porque somos de parte de Él. Hay muchas formas de que el malo, las cosas malas nos quieran hacer perder ese valor que tenemos para el Padre. Y una de las más delicadas es el orgullo. Ese orgullo vano, ese orgullo que no nos deja crecer, ese orgullo que nos lleva a destruir lo valioso que somos para Dios. Entonces vamos a ver una parte que está escrita en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y antes de empezar este capítulo, yo quiero que ninguna de estas cosas acontezcan para cada uno de nosotros, porque estamos en un tiempo que ya se están viendo estas maneras de ser de las personas, y lejos sea porque de juzgar a nadie, nosotros también, si no fuera por el temor, por la ayuda del Señor, porque el Señor nos dio un valor, estaríamos en las mismas situaciones. Entonces hoy, con el poder de su Espíritu Santo, con la oportunidad que nos ha dado el Señor, que ninguna de estas palabras que están escritas aquí lleguen a nuestras vidas, porque dice: en este tiempo también sepas
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos, porque estos tiempos son peligrosos. Entonces, qué maravilloso ejemplo cuando nos ponen un letrero donde diga pare, es porque hay una situación de peligro. Si yo me paso ese pare a toda velocidad, pues me tengo que atener a las consecuencias de ser estrellado, de tener un accidente. Entonces el Señor nos está haciendo una advertencia, que huyamos, que corramos de todas esas situaciones y que nos acerquemos cada día más a Él. Y nos dice más adelante que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia en ella, a estos evita. Y no habla de que alguien venga a nosotros con esas ciertas defectos o perdiciones, sino que nosotros tenemos como hijos de Dios, como eso es especial de todo, huir de estas cosas. Tenemos que huir de ser amadores de sí mismos. ¿Qué es ser amador de sí mismos? Es que no importa solamente yo, y es que soy yo y nadie más importa en esta tierra. Y entonces tenemos que huir, evitar, sacar de nuestras vidas, que si llegó un momento de todas estas cosas que nos mencionaron, rogar al Altísimo Dios para que saque de nuestro corazón todas esas adversidades. Porque eso es lo que estamos viendo cotidianamente en el mundo, ¿sí? Por eso nos dice en 2 de Timoteo, en este santo varón 3:16, que toda escritura es inspirada divinamente, es enviada por Él, útil. O sea que en todo momento nos puede edificar, en todo momento nos puede dar esa perfecta vida que Él quiere para cada uno de nosotros. Para enseñar. Si alguien quiere ser enseñado de cómo se debe andar un camino, vayan a las Escrituras, cómo me debo comportar, cómo me debo vestir, cómo debo hablar, cómo me debo expresar, cómo debo tratar a mi prójimo, cómo debo tratar a mi familia, qué debo hacer, cómo debo andar, cómo debo agradar al Padre. Y todo esto está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, de cómo debe ser ese enseñamiento para cada uno de nosotros. ¿Qué más nos dice? Que sirve para redarguir. Esa palabra que llega a nosotros a veces y nosotros sabemos que viene del Padre y redarguye nuestro corazón, que lo que estamos haciendo está mal hecho. Y entonces llega esa palabra y dice, uy Señor, no me redarguyó. Hubo algo que me redarguyó y dice, Señor, perdóname. O fallamos a nuestro prójimo, sí, Dios mío, cometí este error y reconocerlo. Entonces esta palabra nos redarguye. ¿Para qué? Para corregir. Si estábamos en el mal camino, Él nos vuelve al camino. Para corregir, sí, para cambiar nuestra vida. Porque nosotros en sí no sabemos nada. Nosotros como hombres, dice que sin Dios somos como bestias, como ignorantes que vamos al despeñadero, al abismo. Pero tenemos un conocimiento que es la palabra. Él nos da esa importancia, ese valor por medio de su palabra, para corregirnos, para instruir, para darnos un consejo y lo más importante, para obrar en justicia, para no cometer injusticias con los que están alrededor nuestro, con todos los que viven una vida con nosotros. ¿Por qué somos de gran valor? Entonces vayamos allá al santo varón Lucas 12 y vamos a ver por qué somos de tan grande valor para el Altísimo Dios. No se venden 5 pajarillos por 2 blancas, pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
No temáis, pues de más estimas sois que muchos pajarillos. Entonces el Señor nos promete que somos de mucho valor. Y aún inclusive en el principio de la cabecera del libro, el Señor le dio potestad al hombre sobre todas las cosas, sobre animales, inclusive sobre todo lo que está en esta tierra. Y le dio que se enseñoreaba de ellos. Y dice que somos, que nuestros cabellos de nuestra cabeza, que no hay una hoja de un árbol que se cae si no es su santa voluntad. Y que somos de gran estima delante de Dios. Dice su palabra que el que cree en su nombre, dice que así caerán 1000 o 10.000 a tu diestra, a ti no te acontecerá nada. Que nos eligió entre millares, entre muchos, entre millares y millares de gentes, Él nos proveyó, Él nos eligió. Entonces vemos que de grande estima. Dice que aún nuestros cabellos de nuestra cabeza están contados. Vayamos ahora a Primera de Crónicas 28:9. Y nos habla también de ese amor tan grande que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Esto se lo dijo el santo varón David a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre. Vemos algo muy maravilloso que Él le aconseja que conozca. Nosotros podemos instruir a nuestros hijos, nosotros podemos hablarle palabra a mucha gente, pero el trato individual, nosotros tenemos que por sí solos conocer al Dios de la gloria. Nos pueden predicar una palabra, yo te invito a que hoy yo les puedo predicar una palabra de vida, una palabra que llegue a sus corazones, pero lo más maravilloso que quiere el Señor es que lo conozcamos individualmente, que yo conozca al Padre Celestial, porque Él ya me conoce tal y como soy. Pero es necesario que yo empiece a palpar cómo es Él, qué hizo, cómo puede hacer en mi vida. Por algo el santo varón David le dijo a Salomón esto. ¿Qué le dijo más adelante? Y sírvele con un corazón perfecto. Sírvele con un corazón perfecto. Entonces sí hay una gran bendición, ya que somos importantes, somos valiosos al Señor. Él nos dará un corazón ¿qué? Perfecto, para que andemos en integridad de vida. Un corazón perfecto, porque de aquí procede todas las cosas. Con ella tenemos pensamientos, con ella tenemos intenciones, pero el Señor quiere que nos presentemos con un corazón perfecto. Y si Él lo dice, se puede hacer. Y con ánimo voluntario. ¡Qué grandeza! Cuando Él nos habla que tiene que ser con un amor voluntario, es que ninguno de nosotros vayamos a la fuerza de la iglesia, que nadie nos esté instando a que estemos orando, que no nos tengan que obligar, oiga, ya escudriño, oiga, ya oró, oiga, ya alabó al Señor. No, tiene que ser voluntario, porque si algo el Altísimo Dios nos demanda es que todo no lo hagamos por la fuerza de los hombres o por la voluntad de los hombres, ni por la fuerza de nosotros, sino que lo hagamos de íntegro corazón, voluntariamente, con el amor de Dios, sabiendo lo que hemos recibido de parte de Él. Porque el Señor Jehová escudriña los corazones de todos, Él lo sabe todo, y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás. Cuando nosotros nos consagramos al Altísimo Dios, cuando buscamos, cuando escudriñamos, cuando oramos, cuando lo buscamos de todo corazón, ¿qué llega a nosotros? Lo hallaremos tal y como Él es. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Algo muy triste. Toda la esencia de la vida, todo lo que Él hace por nosotros, todo lo que llena nuestra vida, llena nuestros vacíos, nos da esperanza, nos da gozo, es el Altísimo Dios. Y si nosotros lo dejáramos, perdemos absolutamente todo. Esta vida no tiene sentido si el Rey no está aquí. Entonces, somos valiosos para Él.
Ahora, el Señor, en su infinita misericordia, Él no hace comparaciones. Él no se está comparando con nadie. Ni a ninguno de estos santos los comparó. No, oiga, le diría al apóstol Pedro, oiga, usted no es como el apóstol Juan. No, Él nunca hace comparaciones. Él hizo a tal y cada quien tal como es, porque Él sabía lo que había hecho. Él no formó al uno diferente al otro y nunca nos comparó con nadie como nosotros comparamos como hombres a ciertas personas. Oiga, ¿y usted por qué no es fulano, como fulano de tal, o porque usted no se parece como fulano de tal? No, porque el Señor nos dio esa oportunidad de cada uno ser diferente, pero que nos pide que tengamos un corazón contrito y humillado hacia Él. Porque ¿qué dice en el libro de Hebreos 6:10? Nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar. Él no es injusto. Nosotros, varias gente nos ha hecho favores, varias gente nos ha servido y nosotros olvidamos. Al mes, a los años, que de pronto una persona nos llevó a un mercado, que alguien nos visitó en el hospital y nosotros olvidamos. Nosotros no actuamos como hace el Altísimo Dios. Él actúa perfectamente. Nosotros cuando ayudamos a alguien, cuando visitamos a alguien, cuando nos compadecimos de alguien y nosotros lo ayudamos, el Señor no tiene por olvido ciertas cosas. Entonces cuando nosotros estamos en un momento difícil, Él se acordó y de pronto, como Él no olvida, como nosotros olvidamos. Porque en toda la palabra dice, y acordóse el Señor Jehová, y acordóse el Señor Jehová de cierta cosa, y acordóse el Señor Jehová de esta otra. Y Él es así. Él no tiene por olvido todo lo que hemos hecho, y se acordó y se compadeció de nosotros. Nosotros sí somos desagradecidos, desafortunadamente. El favor que nos hizo cierto amado o cierto hermano en diferentes tiempos, nosotros los olvidamos fácil. Una persona que de pronto nos visitó en el hospital hace 3 años y somos desagradecidos, es así. Pero el Altísimo Dios, en su infinita misericordia, en ese valor que Él nos tiene, nunca nos olvidó. No es injusto para olvidar vuestra obra, dice vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo a los santos. Imagínense ese capítulo tan inmenso. ¿Cómo se manifiesta lo importante y lo valioso que somos en el Señor? Y nos hacemos esa pregunta. Y a veces nos dicen, bueno, ¿por qué soy tan valioso para ti, Señor? Y nosotros a veces pensamos ciertas cosas, pero la más relevante, la más importante, la más excelente es que hubo uno que murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros. Por eso somos tan importantes, por eso somos carísimos, porque Él murió por todos nosotros, por toda la humanidad y a los que le reciben su nombre. Por eso somos preciados, preciosos, por su sangre maravillosa. Porque ¿qué nos dice en Gálatas 2? Nos dice, el cual me amó y se entregó por mí. Él nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Ese es el amor que nos da el Altísimo Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado. El primero que nos amó fue el Padre, porque nos envió al Señor Jesucristo. Por eso en varias partes de las Escrituras nos dice el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, que nadie viene a mí si no es dado del Padre. O sea que todos los que llegaban al Señor Jesús cuando estuvo en la tierra era porque era voluntad del Padre, del Altísimo Dios. Ahora quiero que vayamos a Romanos 8, 38, 39, porque si hay algo maravilloso es todo lo que nos habla el apóstol Pablo aquí, que ojalá sea una bendición para nuestras vidas, algo que sea palpable en nuestras vidas. ¿Qué nos dice en Romanos 8, 39? ¿Y qué nos dice? Por lo cual estoy cierto, estaba
Cuando uno dice estoy cierto es porque creo en esa verdad, porque me sostengo ahí y no hay nada que me haga cambiar. Que ni la muerte, imagínense eso, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si hay un apóstol o hay varios apóstoles que nos pueden hablar de esto, es la suprema verdad. Porque ellos fueron latigados, fueron perseguidos, estuvieron en escasez, estuvieron en cárceles, presos por injusticias, perseguidos, abatidos, los cuales en el mundo no era de menester, y todos esos momentos tan difíciles, desvelos, naufragios, enfermedades, pero gracias al Altísimo Dios porque les dio esa importancia. El Altísimo Dios era su especial tesoro, decía que nadie los podría apartar de algo tan valioso que es el Señor Jesús. Nada ni nadie. Vemos algo muy maravilloso, lo que tenemos para el Altísimo Dios. Ahora, nosotros no nos podemos medir por lo que nos digan los hombres, ni porque no sé cuántos seguidores tengo en Instagram, o cuántos logros terrenales he tenido en esta tierra, o si eres alto, si eres gordo, si eres bajito. Lo único que importa es el amor de Dios, el valor que nos dio Dios, el valor que nos dio su Espíritu Santo a través de su Hijo amado. Y Él nos lo demuestra, vuelvo y repito, desde Génesis hasta el libro del apóstol Juan, allá en Apocalipsis. Él nos demostró lo valioso y lo importante que somos para Él. Amén. Él te creó, te formó, te salvó y te dio la redención en su vida. Ahora yo les pongo varios ejemplos. Hay hombres que menospreciaron a los hombres. Tenemos el ejemplo más claro, les voy a mencionar dos ejemplos. Albert Einstein, un varón que ustedes ya lo conocen todos, fue un varón sabio, un varón que era muy inteligente. Cuando él llegó a una escuela de Zurich, Alemania, hicieron varias pruebas y él tuvo las más altas calificaciones en matemáticas y en física, pero le fue mal desafortunadamente en otra, o afortunadamente, no lo sé, y lo rechazaron de ese colegio. Imagínense a quién rechazaron, a menos que a una de las mentes más brillantes de todos los tiempos en cuanto a la sabiduría humana. Tomás Alva Edison, el que creó la bombilla, la electricidad, fue un varón que estuvo vendiendo dulces y periódicos en el tren en ese tiempo. Pero ¿quién se iba a imaginar que una persona de ese tipo de cargo o ese tipo de vida iba a crear ese invento tan maravilloso? Eso todo lo hace ¿quién? Dios. Dios deposita el valor en nosotros, nos da los talentos, nos da las virtudes. O sea que nosotros no medimos por las apariencias físicas, ni por nuestras decisiones mal planteadas. El Altísimo, al que quiere, a ese da. Ya para, terminar esta predicación, nosotros le damos valor a ciertas cosas que no deberían ser. Vi en ese momento, en ese mismo instante, el valor que le da al hombre a ciertas cosas que no valen la pena. Vi las pinturas más caras que hay en este momento. Una pintura, no me acuerdo el autor, ahorita en estos momentos, creo que, si no estoy mal, está valorada en $250 millones. Le damos importancia a ciertas cosas que no valen la pena, cuando más es importante, para Dios es más importante la vida de una persona. Dice que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Y hay gente que pagó el valor por esa pintura.
pero había sido más agradable que ese dinero, que esa inversión hubiera sido puesta para ayudar a muchas personas. Entonces estamos cambiando la verdadera esencia de esta palabra maravillosa. Amados, mis hermanos, al que está viendo, no te sientas derrotado. Tú eres alguien importante para Él. No te importen los consejos de nadie, no te importe la opinión de nadie. Lo único que te debe importar es la opinión que el Señor tenga de ti. No importa en qué problemas estés, no importa en la situación que estés, Él te sacará victorioso. Si tú le crees, si te humillas a Él, Él te pondrá en alto y te dará el verdadero valor que es en Cristo Jesús. Entonces, mis santos, un abrazo de fortaleza, deseándoles el gozo del Espíritu Santo y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén y amén.